Bienvenidos una vez más a Encuentro de miércoles en New York. Hoy día quiero que empecemos con una pregunta. Hemos notado cómo en el mundo hay tantas cosas que nos parecen terribles, desastres naturales, incendios, terremotos, grupos de personas que luchan unas contra las otras, odio, discriminación, guerras. Y creo que a ustedes como a mí se les presenta una pregunta. ¿Y si la humanidad está atravesando no solo un cambio de época, sino un cambio total? Justamente de eso es este podcast, o este tema de hoy, hacia una nueva humanidad. Y tengo el súper honor de presentar con ustedes a María Elena Sarmiento. Ella es coach, escritora de vida, coach de vida, escritora y estudiosa del mundo espiritual, quien desde hace años acompaña procesos de autoconocimiento y expansión de conciencia. Es un súper honor recibirte, María Elena Sarmiento. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, María Elena? Mariela, Encantada de tenerte aquí. qué Y gusto. sabes que el tema en sí de nuestro tema de hoy jala mucha inquietud, ¿no? ¿Qué es para ti una nueva humanidad? ¿Cómo lo ves? Bueno, creo que lo primero es partir por la humanidad que estamos viviendo hoy, Estamos. ¿verdad? Ujú. Porque es como tú indicaste al comienzo, Luz Mariela. Bueno, en primer lugar, un saludo muy, muy cariñoso para todas las personas que van a ver este podcast, a todos nuestros amigos, a Eugenia ahí que ya está instalada para ver esta conversación. Mucho gusto, muchísimas gracias por invitarme. Sin duda, estamos viviendo momentos tremendamente acelerados en todos los aspectos de la vida, en política, en economía, en tecnología. Y a la vez la Tierra está pasando por su propia y dramática transformación. Es un tiempo de transformación. Tal vez es el apocalipsis, porque el apocalipsis se llama realmente un tiempo de revelación. Mm. Eso quiere decir que todo va a salir a la luz. Por lo tanto, es como sacudir una alfombra y todo lo que estaba escondido debajo de la alfombra, ahora lo vamos a poder ver. Y no siempre va a ser grato. Y eso naturalmente nos preocupa, nos lleva a pensar que estamos metidos en medio de un desastre y un tremendo problema. Y la verdad es que de allí tiene que nacer algo. Pero lo curioso de esto es que no es la primera vez que ocurre. La Tierra ha Mm. pasado por estos ciclos muchas veces Sí. y estamos en el término de un ciclo. Yo creo que somos almas preparadas para pasar por un término de ciclo, porque por algo nuestra alma decidió encarnar en este tiempo. Así es que seguramente somos almas muy fuertes para poder llevar adelante esta transición de un mundo que cae a un mundo que nace. Nosotros estamos ahí al medio como el jamón del sándwich y tenemos que ser almas muy fuertes para poder soportar ese momento. Yo lo siento, ¿sabes qué? Como una crisálida, Mm. ese momento en que la oruga deja de arrastrarse, que no sabe que su destino es volar y que de pronto entra en una crisis y queda envuelta Sí. en esta crisálida, ¿verdad? Y es un proceso que además conlleva dolor y una transformación profunda. Y luego de allí emerge a su debido momento otro ser. Y yo creo firmemente que eso es lo que está ocurriendo con nosotros, que de esta crisis va a emerger un nuevo ser. Estoy convencida de eso. Eh, ¿Sabes quién lo postuló en un momento? Un premio Nobel de Química, Ilya Pregonine.
Ujú. Él desarrolló la teoría del caos en relación a la termodinámica, pero también sus conocimientos han sido aplicados al mundo social. Él se preguntó cómo es posible que de ese caos tan inmenso que fue la creación del universo, la creación de nuestro sistema solar y de los planetas, de esto tan caótico, pueda haber emergido la vida, que es Claro. un sistema absolutamente estable, ordenado y organizado. Y entonces él lo que postuló fue que cuando los modelos sociales se vuelven inestables, como fue el caso en su momento del Imperio Romano o el final de la Edad Media, cuando los modelos se vuelven demasiado inestables, nace del seno mismo de la sociedad un modelo estable que, si es lo suficientemente fuerte, reemplaza al modelo anterior. Y esa es nuestra tarea: emerger en medio de este caos, en medio de esta crisis, cuando la tecnología nos vuelve locos, cuando el planeta está haciendo todo lo que tú mencionaste. ¿Cómo hacer para emerger de allí como esa mariposa, como ese ser renovado, fuerte, que va a sentar las bases de una nueva humanidad? Es muy decisivo este momento, y a nosotros nos toca tomar una serie de decisiones y elecciones para ver si vamos a ser parte de este mundo que cae o vamos a ser parte del mundo que emerge de este caos. Así es, así es. Eso es lo que te puedo plantear como primera idea, ¿no? Sí, es necesario muchas veces que esas estructuras, como tú dices, tambaleen y se caigan hasta cierto punto. Y por eso es que es tan importante podcasts o series o reuniones como estas, donde informemos qué podemos hacer, porque lo importante es eso, ¿no? Estar con los ojos abiertos, preparados para no ver las cosas como un caos, sino realmente como el preludio de algo mucho mejor, Sin duda. ¿cierto? Ahora, ¿Cuáles serían esas cosas que necesitamos ver? para eso es muy importante que tengamos una visión interna, que nos conozcamos a nosotros mismos, que conozcamos nuestro ser, pero también que tengamos una visión exterior, ¿sí? Nos damos cuenta de lo que ocurre afuera, no negamos lo que ocurre, pero Ujú. la mirada es hacia adentro. ¿Qué vamos a hacer con nosotros mismos? En este tiempo es fundamental que las personas se den cuenta de algo que nadie te enseña, que es muy difícil, y es: ¿cuál es mi misión de vida? Eso es lo Sí. fundamental en este momento, porque no es una profesión, no es lo que tú haces, no es cuando tú entregas una tarjeta, cuando haces un negocio. Eso es lo que tú haces, pero no es lo que tú eres. Por lo tanto, es muy importante que, para saber qué es lo que vamos a plantar para una humanidad futura, primero tenemos que conocernos a nosotros mismos. Y eso implica Totalmente. necesariamente saber cuál es mi misión de vida, por qué estoy aquí, quién soy. Y una misión de vida puede definirse de una manera muy sencilla. Por ejemplo, uno podría decir: yo soy luz en la oscuridad. Eso es una misión de vida. ¿Te fijas? No es un verbo, no es una profesión, sino que es una idea. Es una idea de ti. Y a partir de esa idea, que a lo mejor es una idea que muchos podemos tener, esa misma u otra, empezamos a desarrollar un hacer. Pero no al revés. A nosotros nos han enseñado, este mundo que cae es el mundo del hacer. Y por lo tanto, nosotros hemos vivido en la supervivencia. Nos hemos acostumbrado a Totalmente. sobrevivir, porque eso es lo que nos han enseñado, por lo menos es lo que yo aprendí desde pequeña en la escuela. Te enseñan para que tú sobrevivas, que tengas una profesión, que cumplas con una serie de requisitos en la vida, y te las arregles como puedas. Y Cierto. entonces, y eso provoca un enorme sufrimiento, más todavía
en la generación nuestra, nosotros pasamos de un mundo analógico a un mundo digital. Pasamos de la radio, de la televisión en muy poco tiempo, y de la televisión a internet, y hoy día estamos en este mundo de podcast y prompts y una serie de Sí. cosas extrañísimas para las personas de mi edad. ¿Sí? Vieras tú lo nerviosa que yo me pongo antes de una entrevista. Es terrible. Mm. Pero en medio de esa vorágine es donde una debe decir, a ver, yo no quiero que esto me arrastre. Me parece bien eso que está ocurriendo, excelente, pero no quiero que perder mi humanidad. Yo quiero seguir conversando con un ser humano. Totalmente. No voy a conversar con un médico que sea una inteligencia artificial que me atienda. Porque cuando tú vas al médico hay un componente emocional, hay un componente humano, hay alguien que te va a tocar, que te va a revisar, y eso es parte de la sanación. Entonces, yo creo que también tenemos que recuperar esa parte. Eso es algo que debemos rescatar y no dejar que la tecnología nos arrebate lo más importante que tenemos, que es nuestra capacidad de ser seres humanos. A mí lo que me parece increíble es que en este tiempo tengamos que defender eso, tengamos que rescatar nuestra humanidad. Cierto. Y creo que ese es nuestro hacer hoy día, es lo más importante, tener esta conciencia de mirada hacia adentro a la vez que estamos haciendo esta observación de lo que ocurre en el mundo. Totalmente cierto. Y nos preocupamos muchas veces en mirar afuera, conocer lo de afuera, tratar de lidiar con lo de afuera, cuando el trabajo está adentro. Es decir, desde el autoconocimiento es lo que se puede llegar a lo que tú dices, la misión. Ahora, esta misión, muchas veces a mí particularmente me han preguntado, ¿cómo sé cuál es mi misión? ¿Cómo sé cuál es eso que tendría yo que estar viendo? ¿Y qué responderías a eso? Yo realmente digo, es con lo de lo que amas hacer o lo que de niño te gustaba. ¿Podría ser? ¿Qué responderías tú a eso? Puede ser perfectamente, porque los niños saben perfectamente qué es lo que desean. Lo que pasa es que con el tiempo a los niños se los va sometiendo o adoctrinando para que se conviertan en seres Total. productivos, Mm. ¿sí? Entonces tenemos adolescentes que realmente es el momento en que deberían estar aprendiendo ese concepto, pero están en otro mundo, están en el hacer y en la tecnología. Entonces, ¿qué es una misión espiritual? Es lo que dicta tu alma, es el propósito que tú traías antes de encarnar. Mm. Entonces tu alma, antes de venir, tomó una serie de decisiones. Dijo, por ejemplo, a ver, hay algunas cosas que yo tengo pendientes, algunas cuentas impagas, entonces voy a aprovechar de ir al planeta Tierra, que es de una densidad bastante elevada, y ese es un planeta especial para pagar las cuentas. Pero aparte de eso, yo deseo progresar como espíritu, como alma, porque al final esto es un envase. ¿Sí? Yo soy un ser espiritual que tiene una vida humana, no al revés. No soy un humano que tiene un alma que es así De acuerdo. como una especie de fantasma metido aquí adentro. Ujú. No, no, soy algo mucho más grande que eso. Entonces lo primero es la conexión con mi alma, porque el alma es la que te va guiando en la vida paso a paso. Y cuando tú sabes que no estás haciendo la misión de tu vida, es cuando tienes dolor, cuando sufres, cuando sientes un vacío existencial. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Incorporar dentro de nuestra vida los aspectos trascendentes. Tenemos que volver a la espiritualidad. Tal vez no a las religiones tan estructuradas, pero sí a vivir en un sentido profundo de espiritualidad. Y eso significa conectar con el infinito, conectar con nuestro planeta Tierra, conectar con los otros seres humanos, conectar con la naturaleza. Eso es vital. El alma vino aquí para eso, para conectar. Y en esa conexión se desarrolla, evoluciona.
Así es que yo creo que lo fundamental es eso, tener esa conciencia de que mi alma me va a guiar y me va a guiar siempre hacia algo que a mí me dé profunda felicidad, algo que me encante. Por supuesto que no todas las personas pueden Claro. trabajar en aquello que aman. Yo creo que de hecho son contadas excepciones, porque para poder hacerlo así tienes que ser extremadamente rigurosa, Ujú. tienes que ser muy disciplinada y tienes que ser muy coherente y muchas veces eso tiene un costo elevado porque vivimos en una cultura de creencias limitantes, donde la masa intenta siempre llevarte hacia sus propias formas de vida. El Y camino para un, conocido. claro, y el alma necesita salir de esa zona de comodidad para encontrarse a sí misma. Pero eso significa oposición, significa burla, significa que las personas probablemente no te valoren o te critiquen. Y por eso es que el alma que es tan delicada le duele tener que pasar por esos procesos y Claro. muchas veces la persona renuncia a seguir el camino de su alma. Y seguir el camino de su alma puede ser observar las mariposas, mirar las estrellas, pueden ser tantas cosas. Yo me acuerdo cuando observaba a mis hijos cuando eran pequeños. Y había uno que le encantaba estar en el parque y con los árboles y me hacía preguntas de todo eso y yo sabía que eso era lo que él amaba. Él hoy día es ingeniero agrónomo. Mira. El otro es pianista y era un gran matemático. Entonces, cuando dio sus exámenes para ingresar a la universidad, me dijo, mamá, me dijo, me llaman de todas las universidades para que estudie gratis con ellos, pero yo no me veo haciendo edificios. Yo le dije, pero ¿cuál es el problema? Entonces me dicen, es que me dicen que si yo soy pianista voy a ser pobre, porque esas son las creencias limitantes. Exacto. Esa es la cultura de las creencias limitantes. Y yo le dije, bueno, pero ¿qué te gusta? ¿Qué amas? Me dijo, mamá, yo amo el piano. Entonces yo le dije, mira, apaga el teléfono, lo primero. En segundo lugar, yo creo que tú eres una persona talentosa, disciplinada, además eres responsable. Mm. Si no tuvieras talento, yo te lo diría y te diría, dedícate a otra cosa. Claro. Pero tienes un inmenso talento, compones hermoso, aunque aún estás empezando. Y te quedarían, le dije, por lo menos unos 7 años más de conservatorio, 6 o 7 años más de Mm. conservatorio. Pero hagamos un trato, le dije, si tú deseas seguir en el conservatorio, yo te regalo un piano. ¿En serio? Me dijo mamá, sí, ese es el trato. Y así fue, le regalé su primer piano. Nosotros disfrutamos en la casa de cómo él fue progresando y hoy día él compone para orquestas extranjeras. Wow, Sí, qué lindo. y tiene un trabajo maravilloso y disfruta y cumple su misión de vida, igual que mi otro hijo, que hace clases en la universidad y también estudia las plantas y disfruta con eso y goza. Ojalá todas las mamás pudiesen observar a sus hijos. Yo se los recomiendo, por favor, se los pido. Obsérvenlos, háganles preguntas, pregúntenle qué les gusta. No les impongan ustedes lo que a ustedes les parece para salvar su propia vida y su subsistencia, casi como si ese hijo fuese una mercancía. Eso es extremadamente doloroso para un niño. Un niño no es una inversión, no es algo que te va a venir a rescatar a ti de tus problemas económicos. Es muy importante eso, por favor. Y Totalmente de acuerdo. claro, Y estaba viendo, por ejemplo, en el caso de tus hijos, ellos empezaron por autoconocerse, saber bien qué es lo que les gusta, qué es lo que no, qué es lo por dónde quisieran seguir. Y eso es tan importante porque la espiritualidad en la que estábamos hablando hace un momento, la verdadera está adentro, es decir, conocerte al punto que tú sientas, ¿no? Sientas la inmensidad de la conciencia divina, como quieras llamarlo, en lugar de buscar afuera, que muchos lo hacen y está bien, no hay nada de malo, pero es adentro donde realmente
puedes encontrar lo que estás buscando afuera y que no está. Y hablando de esto, el, algo que siempre nos corre por ahí es el ego, este pequeñito que está por ahí y que a veces se hace muy grande. ¿Qué papel juega el ego en este cambio hacia la nueva humanidad? Claro que sí. Bueno, en primer lugar, yo creo que tú has dado en el clavo en el aspecto del sentir, porque eso es lo principal. El sentir, el corazón es el maestro, la mente es la herramienta, no al revés. Entonces, cuando tú te conectas con ese sentir, es muy fácil, porque esa es la comunicación del alma, es el corazón es el maestro. Y nosotros somos creadores de realidades, por lo tanto, ¿cómo creo yo una realidad? Parto desde lo que siento, luego lo que pienso, luego lo que hablo y finalmente lo que hago. Y entonces materializo, ¿sí? La realidad. Eso es extremadamente importante. Así es que ese punto creo que es vital a la hora de encontrar la misión que tenemos que realizar. Sí. Y escucharnos, ¿no? Escucharnos, escuchar también a nuestros hijos, como bien dijiste tú. Sí. ¿Cómo ves el camino hasta a esta nueva humanidad? ¿O qué deberíamos de hacer para hacer ese cambio? ¿Cómo lo ves? Lo veo posible, lo veo posible, ¿sí? Creo que estas transformaciones que está sufriendo en este momento nuestra sociedad y nuestro planeta, aunque a nosotros nos parecen tan acelerados porque la comunicación actual hace que tengamos tanta diversidad y tanta Ujú. rapidez en la información, tal vez se están dando de una manera como paso a paso. Yo creo que cada día tiene su afán. Y Gracias. entonces la única forma que pasemos por esto bien es viviendo cada día, pero viviendo con propósito. ¿Sí? Vivamos con propósito, vivamos con gratitud, eso es importante. ¿Cómo parte el día de uno? Por ejemplo, mi día parte agradeciendo a Dios. Mi vida parte dándole gracias primero porque me devolvió el alma otro día para hacer nuevas travesuras. Sí. Ujú. Después agradezco por todo lo que tengo, ¿sí? Por la vida, porque puedo respirar, porque camino, porque estoy sana, porque puedo ver, puedo escuchar, que parecen cosas tan básicas, pero por Dios que cuando falta aquello, qué terrible es. Entonces yo agradezco todo eso. Incluso agradezco por las pruebas, ¿sí? Porque en las pruebas hay aprendizaje. Totalmente. Entonces, cuando tú partes tu día agradeciendo, es lo mismo decir que tú partes el día bendiciendo. Bendices tu día. Esa es una forma de comenzar. Y entonces ese día tiene su afán, las cosas que tienes que hacer. En este momento tenemos esta conversación, prepararte para ello y en general llevar una vida con disciplina, ¿sí? Con fortaleza, evitando caer en el miedo, porque todas estas informaciones que lamentablemente se dan con tanto escándalo y es una pena que muchas de ellas se dan incluso en canales espirituales, solamente conducen al miedo y además el miedo te paraliza. Cuando tú tienes miedo no puedes crear y en tu día debe haber un aspecto creativo. Eso es muy importante. ¿Qué voy a crear hoy día? ¿Qué voy a crear de comida? ¿Qué voy a crear para hacer un aporte? ¿Cómo yo doy valor al mundo con mi existencia? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y entonces desechar todas aquellas instancias que promueven el miedo y que te están preparando, viene el nuevo terremoto y viene la nueva inundación y todo se va a hundir. Eso no sirve de nada. No te sirve en tu día a día. En tu día a día tú tienes que ser muy fuerte, muy estable y tienes que ser disciplinada y también creativa. Y la pregunta que uno se hace es cómo puedo aportar al mundo hoy día. Y el mundo es lo que te rodea. El Ujú. mundo es tu familia. Ahí, ¿qué aporto para mi familia, para mis hijos, para mi esposo, para mis amigos?
¿En qué puedo ayudar hoy día? Qué lindo. Y con respecto al ego, que tú me habías hecho esa pregunta, es muy interesante eso porque el ego se va desarrollando desde que uno es pequeño. ¿Sí? El ego son capas que nos vamos poniendo por delante, usualmente para defendernos de algo, de alguna burla, de alguien que nos retó, alguien que nos dijo algo impropio. eh, Uno aprende a defenderse desde pequeño y para eso se pone estas capas. Ahora, un niño tiene que tener un ego fuerte, ¿sí? Si tú empiezas a enseñarle humildad a un niño cuando es muy pequeño, desarrolla una baja autoestima. Entonces, mientras es adolescente, hay cosas que tú tienes que estimular. Si te dice que quiere ser astronauta, que quiere hacer 5 licenciaturas, está bien, tú le dices que sí, que puede, que es capaz, tú lo estimulas, ¿sí? Y entonces esa persona es un ego fuerte cuando es adolescente. ¿Cuál es el problema del ego? Es que forma una personalidad dependiente. ¿Y de qué depende? Depende o de las críticas o de los elogios. Si se deja llevar mucho por las críticas, los adolescentes especialmente son muy sensibles a las críticas, porque en ese momento tú tienes un yo pequeño, todavía no te conoces plenamente, eres muy susceptible. Lo mismo pasa con los halagos, ¿sí? Ambos serían una Sí. especie de impostores que influyen sobre tu vida y te hacen moverte de acuerdo a lo que la gente desea que tú hagas. Así es que en la medida que vamos madurando y alrededor de los 40 años aproximadamente, cuando las personas ya han vivido muchas de las experiencias que uno vive, ya tal vez ha formado una familia o tiene hijos o ya está trabajando, cuando se hace independiente, hay un punto en la vida de las personas de su madurez en que empiezan a sentir un vacío, porque esas capas del ego empiezan a caerse, esas capas que formamos Ujú. cuando éramos pequeños y mientras fuimos adolescentes. Y entonces se empieza a revelar quiénes somos. Eso empieza alrededor de los 40 años, ese proceso, y la persona empieza a buscar, alrededor de esa edad, empieza a buscar transformarse y empieza a buscar algo más trascendente. Es cuando la persona dice, no puede ser que la vida sea solamente esto, levantarse, desayunar, trabajar, volver a la casa y quién soy yo, qué hago con mi vida. Y ahí entonces es cuando al desaparecer esas capas, la persona se empieza a encontrar a sí misma. Y en la medida que avanza en ese camino, alrededor de los 60 años ocurre una cosa extraordinaria, porque ya esas últimas capas del ego terminan de salir y la persona empieza a encontrar una libertad en su madurez que no ha encontrado antes. Ya opina, no se guarda nada, dice lo que piensa, ya no está pensando si es que va a ofender o va a herir, sino que expresa lo que siente. Ya es capaz de decir que no sin sentir culpa, es capaz de ser compasiva, de ayudar donde quiera, como pueda, es capaz de encontrarse con su alma. La edad de los 60 años en Cábala corresponde a una letra que se llama Samej, que es como una especie de cerradura, sí, es una letra cerrada que se abre. ¿Y qué es lo que se abre? El secreto que contiene nuestra alma. Por eso es que muchas personas a los 60 años llegan a una etapa de plenitud y buscan la espiritualidad y gozan en la espiritualidad. Distinto es cuando las personas empiezan demasiado jóvenes a buscar la espiritualidad como una forma de evasión, ¿sí? Una especie de espiritualidad express, que sea rapidita, que me asegure la iluminación. Y eso no es posible, la vida tiene su sabiduría y tiene sus Así procesos, tiene sus momentos. Así es que
el ego va como de alguna manera deshaciéndose, ya deja Ujú. de ser tan necesario, ya no te afectan tanto las críticas y tampoco te afectan tanto los elogios. Y ahí, usualmente en esa edad, cuando se empieza a revelar el secreto y a sentir esa libertad, es cuando muchas veces empieza a aparecer la verdadera misión del alma. Y la misión del alma puede ser: me voy a poner a estudiar, voy a tomar un curso, voy a disfrutar, voy a nadar, ¿sí? Te fijas que no es una profesión, es qué es lo que me hace verdaderamente feliz. Ya no tengo que cuidar a mis hijos, ahora los observo crecer, es diferente. Por fin puedo hacer una mirada profunda a mi ser, terminar de sacudir la alfombra y ver cómo puedo ir mejorando, cómo me voy transformando en un ser pleno. Y Llegan eso, también los nietos, ¿no? Que te dan claro, una segunda oportunidad de poder estar y disfrutar y observar y regresar a la niñez a través de ellos, que no te lo diste con tus hijos. claro, claro, porque es muy libre, porque una ya se siente más libre. Así es que muchas veces la misión de la vida se encuentra alrededor de los 60 años, fíjate. Así es que no hay un tiempo, no hay que apurarse tampoco, hay que confiar en que el alma te va a ir guiando, que Dios sabe lo que hace y que tú no tienes el control. Quien tiene el control realmente es Dios. Y Así entonces, es. si Dios tiene el control, ¿tú para qué quieres decirle a Dios cómo hacer las cosas? Exacto. Entonces ahí es cuando uno se empieza a relajar y decir: ya, ahora yo comienzo a vivir realmente con fe, comienzo a vivir entregándome a la voluntad de Dios y empieza una comunicación diaria con lo divino. Tu vida se transforma en algo muy sagrado porque das valor a todo. Y eso significa que tú también tienes un valor que se va expresando. Totalmente de acuerdo. Y fíjate que estaba pensando en esto que decías, que la gente cuando ya llega a cierta edad comienza a abocarse a, a su autoconocimiento, búsqueda interior, búsqueda de algo mucho mayor, ¿no? Como es la conciencia divina, como es Dios. Y fíjate que aunque en la televisión, los medios sociales, sí distraen demasiado, también, también nos dan ese otro lado que no sé, me imagino que también estás viendo que hay grupos mucho más grandes que buscan ahora algo diferente a lo que había antes. Esto también es parte de esta nueva humanidad, ¿cierto? ¿Cómo lo ves tú? Totalmente. Ujú, Cuando yo partí mi camino espiritual en el año 88, o sea, ya llevo 38 años ujú. de camino, o que estoy vieja. Estamos, querida. Bueno, cuando yo partí, los grupos espirituales eran una cosa muy selecta. O sea, alguien tenía que llevarte, pero esto era una cosa ya Casi en secreto. en secreto, casi nadie tenía que saber y alguien te llevaba como para entrar en algún tipo de grupo que tuviese algún conocimiento místico. Sí. Entonces era algo, pero ya como reservado para una élite, ya quien podía Ujú, llegar a la casa del maestro o de la maestra, que sí. fue el caso que a mí me ocurrió, porque a mí me llevó un señor a la casa de mi maestra. Y eran grupos de estudio muy pequeñitos. En ese tiempo estudiamos la obra de Cristo, que es un manual extraordinario de conocimiento espiritual. Y entonces íbamos cada jueves a la casa de mi maestra, ella leía la lección y nosotros tomábamos té. Eso era la costumbre. Después me llevaron donde otra señora que era un grupo más reducido, eran 5 personas, con una señora alemana que tenía como unos poderes psíquicos increíbles esa señora. Y ahí iban como gerentes de empresas súper conocidos y en un grupo pequeñito y esto era muy secreto. Después pasó un tiempo, yo recuerdo en que vino todo este conocimiento de la nueva era, con Connie Méndez, ¿verdad? Y de alguna manera yo creo que eso abrió
las puertas a una espiritualidad Sí, diferente. sí, sí. Se comenzó a hablar en esos tiempos también de la glándula pineal, y luego comenzó Internet. Y con Internet entonces hubo un nuevo impulso a la espiritualidad, pero plataformas como estas no existían, o sea, tú tenías Claro. que buscar libros, yo me acuerdo de autores como Tuella, como de los años 80, 90, también de Claudio Naranjo, el psiquiatra chileno, escritores como Rian Eisler, que escribieron El cáliz y la espada. Entonces nos alimentábamos más de libros, libros físicos, si no, no existían los libros digitales. Así es Así que o teníamos fotocopias o estudiábamos de libros físicos, lo cual era una delicia. Yo tengo una biblioteca inmensa y estoy sigo de acuerdo. amando el libro físico. Eso es algo que Yo también. también yo creo que vamos a conservar, ¿no? Ese gusto por el olor del papel, de Mm, la tinta, de la fisicalidad, eso que nos hace humanos. Y así es. luego ya al pasar del tiempo, eh, empezó, yo diría que un movimiento espiritual más fuerte, tal vez de la mano de Drúmbalo Melquisedec, y de otras personas que yo me acuerdo que hacían unos seminarios que iban como 500 personas y esto era ya, pero el zoom de la espiritualidad, o sea, acceder a eso era muy difícil, porque también estaba como reservado para personas que tuviesen muchos recursos económicos. Mm. Entonces, no todo el mundo podía asistir a esos seminarios, a esos congresos. Y ya al pasar del tiempo esto se fue democratizando, o sea, fuimos teniendo más acceso y hoy día hay un exceso, pasamos del acceso al exceso de Alexis. información. Y por lo tanto, como las redes se expandieron, y eso es lo bueno, ¿verdad?, que tuvo la tecnología para las personas que estudiamos o nos dedicamos a la espiritualidad, fuimos teniendo mayor acceso y mayor conocimiento a través de personas que no conocíamos Mm. y que fueron exponiendo sus ideas en Internet. Y empezamos a seguir a esas personas, de todo, astrólogos, personas como yo sigo a Emilio Carrillo, de pronto encontré al doctor Mario Sabán, y entonces entramos a escuelas, pero a escuelas virtuales, y empezamos a tener capacidad de pago a través de plataformas, ¿verdad? Entonces uno paga un diplomado, aprendes online y después tienes clases con el profesor online. Ya no importa la distancia, ¿sí? Ya no importa que el profesor esté en un continente y tú estés en otro. Y entonces de repente estamos todos juntos de todas partes del mundo con esta capacidad de estudiar gratuitamente o a muy bajo costo. Mm. Y por eso también es que se ha expandido el conocimiento espiritual, pero también ha sido un trabajo arduo. Yo me acuerdo que en los años 90 realicé 3 congresos, congresos grandes para 700 personas. Eran nuestros primeros pasos. Invitamos a personas del mundo del arte, de la espiritualidad, de la ciencia, y reuníamos todo eso para poder aprender de 7, de 10 personas que nos iluminaran, que nos mostraran un camino, así como las migas de Hansel y Gretel. Y entonces era una delicia ir a estos congresos y ver a estas personas, y eso era un trabajo de logística tremendo, de pasaje, de buscar auspiciadores, etcétera. Pero lo hacíamos con gusto porque sentíamos también que era la misión de nuestra alma. Claro. Claro. Entonces empezamos con otras amigas, en fin, a realizar estas misiones espirituales donde teníamos la oportunidad de acceder a estos personajes que eran como venidos casi de otro planeta para que nos enseñaran espiritualidad y pudiésemos nosotros tener mayor conocimiento y avanzar. Así es que ha sido un camino largo, arduo. Creo que nos fuimos ganando ese espacio, ¿sabes?
con mucho gusto, fue con esfuerzo, pero lo hicimos con amor, con mucho gusto. Y hoy día entonces tenemos esta maravilla que nos permite acceder instantáneamente a conocimientos muy elevados y por lo tanto casi es como que la espiritualidad ya no es objeto de burla, como fue en un momento. Sí, Porque en un momento, acuérdate, en el tiempo yo diría de los años 90 a 2000, eran los loquitos. sí, Entonces, claro, eran los locos y esas son brujerías y son cosas extrañas, en fin. Entonces eras como paria y te consideraban entonces loco y si ibas a hacer tus cursos de Reiki, de lo que fuera y todo el mundo se vestía de blanco, entonces, están todos locos y es una secta. es una Esa secta. es la otra, una Sí. secta. Y entonces, pero continuamos adelante, seguimos a pesar de las críticas. Y hoy día, como se ve que es tanta gente inteligente, el doctor Mario Sabán tiene 8 doctorados. Entonces, cuando un hombre así te habla de espiritualidad, cuando tienes un Emilio Carrillo que habla de Dices, espiritualidad, déjame ver qué hay, ¿no? claro, entonces la gente se Sí, empieza a atrever un poco más y dice, a ver, ¿qué es esto? Ya parece que ya esto no es de los locos. Capaz que sea algo bueno que a mí me sirva. Entonces me causa un interés. Todavía yo veo que en un comienzo tal vez pueda haber un poquito de desconfianza, pero cuando ya la persona ve que son estudios serios, que le va a servir a claro. su vida, que se va a transformar, que va a cambiar, entonces la gente ya entra y prácticamente al entrar en una escuela o al aprender directamente de Internet, comienza a encontrar un sentido a su vida. Y volvemos al comienzo. Cuando yo encuentro un sentido a mi vida, encuentro mi misión, porque es Es. lo mismo. Y cuando encuentro mi misión y un sentido, yo estoy sentando las bases para una nueva humanidad. Me convierto en una persona altamente Qué creativa. lindo. Me convierto en una luz en la oscuridad. Me convierto en un alma que está teniendo una experiencia humana. Me Y, convierto en alguien que aporta. y tú eres un claro ejemplo de estar siguiendo tu misión de vida. Porque fíjate lo que nos estabas contando, ¿no? Con el deseo de aprender, llenan este espacio de 700 personas. Nace de mi deseo de saber más, mi deseo, mi motivación personal, digamos. Y en ese mismo deseo creas todo esto que empiezas a dar a los demás, sin siquiera tener la intención de hacerlo. Creo que en eso se diferencia la misión de vida, ¿no? Que es, lo haces porque es algo que te encanta y, y en ese gusto comienzas a simplemente vibrar hacia los lados y todo el mundo se beneficia o los que quieran escucharlo, ¿no? Claro, Gracias por eso, yo gracias por creo, eso. Ujú, gracias. Yo creo también que es lo que le pasa a todas las personas que tienen un canal, por ejemplo, como Ernie, ¿verdad? O lo mismo ujú. que tú estás haciendo. Porque es algo que se hace con muchísimo gusto en primer lugar, no se Sí. siente como un sacrificio. La misión del alma no es fácil, pero tampoco se sufre. No. Uno Ujú. hace un esfuerzo, ¿sí? Porque ese esfuerzo te encanta hacerlo. Total. Ujú. Y estás, como dices tú, vibrando con ese esfuerzo y piensas que a alguien puede ayudar, a alguien puede aportar. Sí. Y hay algo bien importante también que dijiste en un momento en relación a la distracción. Fíjate, como yo aprendí con el doctor Mario Sabán, él nos explicó que la palabra Satán viene del hebreo shatad, que significa distraerse, distracción. O sea que la labor del mal en este tiempo es distraernos. No necesita hacer nada más que distraernos, fíjate, para Claro. sacarnos del camino, solo distraernos. ¿Cómo nos distrae? Por ejemplo, con el miedo. Con el miedo. Yo soy de un país que cada chileno vive durante su vida por lo menos 4 megaterremotos, sobre 8.
Eso para Oh, wow. nosotros es Ujú, ujú. costumbre, Sí. ¿sí? Un temblor grado 5 para nosotros no es nada, grado 6 tampoco, no hacemos nada, se movemos así, listo, chao. Tenemos una cultura Sí, sí. realmente tremenda en relación a eso. Pero, ¿qué es lo que ha ocurrido? Por ejemplo, los terremotos se han convertido en inmensas oportunidades para ayudar, inmensas. Entonces, yo tengo amigos que de repente hacen una campaña y dicen, oye, ayudemos a esta persona, juntemos entre todos, no sé, $10, estoy inventando, ¿sí? Y ahí entonces cada uno aporta como un granito de arena, pero muchos granitos hacen un gran hito. Y Claro, entonces hay un momento, ¿verdad?, en que si todos aportan algo, se ayuda y ya tienes una persona que salió de ese desastre. Son tremendas oportunidades para ayudar. para abrir el corazón. Claro, y ayudar con lo que uno tenga. Si hoy día es muy fácil, entonces no hay excusa. Los países, por ejemplo, en el caso de tanto de Venezuela como Colombia, Chile manda equipos, ¿sí? De rescate especializados y se hace con todo el amor del mundo y cada vez que hay una catástrofe hay tremendas campañas solidarias para poder ayudar. El año pasado aquí hubo unos aluviones enormes. Bueno, en este momento Chile también está sufriendo de aluviones en el norte. Y se hizo una campaña de una cartera para una amiga. Y entonces tú, la cartera que te sobraba, que ya no usas, le llenabas con cosas que una mujer podía necesitar. Champú, tintura para el pelo, rímel, sí, máscara de Sí, pestañas, sí, sí. un labial, toallas húmedas, etcétera. Y llenabas la cartera y la llevabas al correo. Bueno, yo participé de esa campaña. Oye, el correo estaba lleno de Wow. carteras. Y entonces se fue en un camión que además llevaba forraje para animales y llevaba un montón de cosas y iban, no sé, un montón de carteras. Y es un pueblo chico donde yo vivo. Y eso se le ocurrió a una señora y dijo, hagamos una cartera para una amiga. Y el correo dijo, yo me pongo para esto, hagámoslo, que sea gratis, que no haya que pagar por ese envío. Qué lindo. Es hermoso, entonces, cuando pasan estas cosas, tan duras, tan difíciles como terremotos o aluviones, tomémoslo como una oportunidad para aportar. No nos quedemos mirando así la televisión. ¡Oh, qué terrible Qué lo que le pasó a terrible. esa señora! No, aprovechemos la oportunidad. Eso es una misión espiritual. Dios nos pone delante la misión espiritual. Entonces, no dejemos de hacerla si a veces basta con un pequeño aporte, con una mercadería, ¿sí? Mm. Con una bolsa de arroz, con tallarines, lo que tú tengas a mano, una lata de atún. A esa persona que perdió todo, le va a servir. Claro. Entonces, cuando uno tiene abundancia y Dios te ha dado abundancia, entonces comparte y compártela en estos momentos cuando otros necesitan. Tú no vas a ver a quién le va a llegar tu ayuda. Nunca a lo mejor esa persona te va a agradecer, pero no importa, porque tú estás cumpliendo con la misión de tu alma, ¿sí? Y entonces en estos momentos de crisis, de revelación, ¿sí? De apocalipsis, de revelación, ¿qué es lo que debe emerger de nosotros? La luz que tenemos dentro, lo mejor de nosotros. Otras personas sacarán lo peor, es su problema, pero no perdamos la oportunidad de sacar lo mejor de nosotros para aportar, aunque sea con algo pequeñito. Eso es una tremenda misión espiritual. Un tarro de atún puede convertirse en una misión espiritual inmensa de grande. Nada es pequeño cuando uno tiene que ayudar en este tipo de situaciones. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y tú lo haces de muchas maneras. Otra de las maneras que usas para llegar a la gente y ayudarlas es tus libros. Que me parecen maravillosos y sé que recién has sacado uno nuevo, ¿cierto? Cuéntame un poquito. ¡Qué esta Ah, belleza! Mira qué cosa más hermosa. Se llama El el mes. Mensajero Solar. Qué Ay, es un hermoso. libro Cuéntame un ilustrado. poquito porque lo Estoy poco que leí por enamorada. ahí en las reseñas.
decía de que es fabuloso, que hay muchas historias muy divertidas y que se puede leer como a dos niveles. Estoy enamorada de este libro. Mira, Bueno, mira, el libro plantea lo siguiente. ¿Qué pasaría si los seres humanos fuésemos llevados al límite, al borde del abismo? ¿Qué pasaría si el cambio climático fuese una cosa tan tremenda que nos lleve al punto del desastre? ¿Qué hacemos los seres humanos? Y entonces es un libro de ficción, pero esa es la idea principal. ¿Es posible detener ese cataclismo, ese desastre? ¿Los seres humanos tenemos responsabilidad? ¿Podemos hacerlo? ¿Hay algo que podamos hacer en estos tiempos de crisis? Así es que tiene mucho que ver con lo que hemos hablado. Esta es la historia de un joven que se encuentra con el espíritu de la tierra, con Gea. Y Gea le expresa que ella ya no tiene esperanza y que por eso finalmente se ha dado lugar a esta destrucción. Y entonces este joven habla con los amigos que tiene y, y los amigos le dicen, mira, Gea te explicó que ella dejó en el comienzo de la civilización 7 principios. Si esos principios todavía existen en la humanidad, entonces hay esperanza. Y este joven se dedica a buscar estos 7 principios dentro de la cultura humana. Y pasa un montón de aventuras, por supuesto que hay buenos, hay malos, hay oposición, y de alguna manera este libro refleja nuestro propio potencial humano. Como nosotros, con tan pocos recursos, con mucha ignorancia, tal vez con inocencia, somos capaces de ir transformándonos cuando tenemos un motivo para vivir y para trascender. Así es que de eso habla el Mensajero Solar. Es un libro ilustrado, tiene 70 imágenes y lo pueden encontrar en Busca Libre. ¿Sí? busca libre. Dime, acá Busca en Libre. Estados Unidos hay forma de acceder. Busca Buscalibre.com. libre. Ya, Claro, perfecto. buscalibre.com o bien escribes en Google libro El Mensajero Solar y te lleva de inmediato a la página donde lo puedes encontrar. Bueno, Yo de hecho va a estar en la descripción Muchas de gracias. este video y ya, yo ya quiero mi libro. Es un libro hermoso, las imágenes me encantan y además que lo lindo es que en este libro participan niños, una abuela, una dueña de casa, o sea, la gente común y corriente. Sí, esta misión la tenemos que hacer las personas comunes y corrientes, pero mira esta belleza de imagen, ¿ves? Ahí está Gea, Hermoso, hermoso está. Gea y el cristal esencial de la Tierra. Así es que, bueno, me divertí mucho haciéndolo porque además es un libro muy divertido, a los jóvenes les encanta porque los personajes son como muy de historieta, de cómic y lo hicimos con muchísimo amor, sí, con el diseñador. Y es una Así es que excelente forma también de ir abriendo un poco la conciencia de los jóvenes, ¿no? De los niños, mediante relatos. hay un niño de 10 años que lo leyó y me envió un video y me dijo, es el mejor libro que he leído en toda mi vida. Ah, tan lindo, Chiquitito, chiquitito, pero qué tan gracioso lindo. él y con tanta personalidad. Igual tengo otro amigo que tiene como 16 años y le encanta, lo ha leído como 3 veces. Fíjate que le gusta mucho a los jóvenes porque tiene esta dinámica de las historias de acción, ¿sí? Entonces, donde hay como que correr contra el tiempo para lograr un objetivo. Naturalmente, para la gente adulta que sabe leer entre líneas, Pero tiene esta, otro nivel, ¿verdad? El mismo claro, libro te presenta otro nivel. sí, tiene el nivel espiritual eh, y una idea también de lo que significa nuestra civilización y el estado en que está nuestra civilización. Así es que sí, yo me divertí mucho haciéndolo. Excelente. A ver si con estos libros que estás publicando y otros muchos que vendrán,
vamos acortando un poco esa edad que dijiste 50, 60 y vaya ahora a los 30, a los veintitantos, ¿no es cierto? Bueno, O es la antes, idea, es es la la idea. idea. Es la idea justamente porque yo digo, bueno, a ver, ¿qué más puedo hacer? Yo me acuerdo Exacto. que desperté un día hacia el 2025 y dije, el mensajero solar. Y me puse a escribir, pero así, mira, salió un libro de más de 300 páginas, ¿sí? Y es una cosa cuando uno se pone a escribir, ¿verdad? Como es Sí, también una misión de vida, porque las misiones de vida pueden ser muchas, pueden muchas. ser, pero la mía en general es comunicar, Mm. ¿sí? Yo si pudiera poner un título a mi misión de vida, diría comunicar. Y eso significa escribir, conversar contigo en este momento, ahí con nuestras amigas que están también observando. Y comunicar de todas las formas posibles en un congreso o participando de distintas instancias, de la forma en que yo pueda aportar, tanto como armar una cartera para una amiga. O sea, Claro. busco las oportunidades para aportar dentro de mis capacidades, porque también la misión de vida tiene que ver con tus capacidades, para qué eres buena. Yo, mira, la cocina no se me da, se me cortan los jugos. Ya somos dos. Claro, no, eso no es lo mío. Mm. Claramente no es mi misión espiritual. Ay, Por eso admiro profundamente a las personas que cocinan rico, porque de verdad que no, no es lo mío. Pero yo compenso con el conocimiento espiritual. totalmente. Así, Bueno, María Elena, así. ya estamos llegando casi al final. Quizás la pregunta no sea, ¿va a llegar el fin de de la antigua humanidad y empieza una nueva? Sino más bien, ¿qué puedo transformar hoy, cierto, en mi vida para formar parte de esa nueva humanidad? ¿Qué dirías? Claro, yo tengo que ser parte de lo nuevo que nace, no de aquello que cae. Mira, si antes yo me acuerdo la gente antigua en el campo no tenía idea de nada, pero vivía espléndidamente bien. Ujú. Yo pienso, si hubiese una crisis de cualquier tipo, la gente del campo va a seguir viviendo espléndidamente bien. Ellos Sí, siembran, cosechan, conocen la naturaleza, tienen sus gallinitas, en fin, y son gente muy simple, muy sencilla. Yo creo que nosotros nos hemos hecho un mundo demasiado complejo. Yo viví sin internet, no tuve ningún problema porque no existía internet. No pasa nada, ¿sí? Vivimos igual. mm, Entonces, ese miedo que nos meten, se va a cortar internet, no vas a poder acceder a tu dinero, tu cuenta. Oye, sí, el mundo era así antes y no exacto. hace mucho tiempo antes, ¿sí? Entonces, como yo tengo esos recuerdos, a mí no, no me preocupa. Como vivimos en un país que tiembla siempre, tampoco me preocupa. Nosotros tenemos una resistencia contra, ¿cómo te pudiera decir? No una resistencia, nos adaptamos a lo que ocurre en la naturaleza. Sabemos que son eventos temporales, ¿sí? Son eventos que hay que vivir durante un momento y después hay que ponerse de pie. Tenemos eso que se llama resiliencia, ese ser como los monos porfiados, te pones de pie nuevamente y te vuelves a poner Sí. de pie una y otra vez. Eso también es una misión espiritual. Por lo tanto, lo que yo quisiera dejar como mensaje final es eso, ¿sí? Pongámonos de pie una y otra vez, porque eso es lo que somos. Somos un alma fuerte, somos personas que con sencillez, con amor, con disciplina, podemos pasar por este ojo de aguja. Y tengamos siempre, por supuesto, las previsiones necesarias para, en momentos de crisis, nosotros transformarnos en ayuda y no ser un problema para otros. Eso también es importante considerarlo. Pero pongámonos de pie una y otra vez. Hay que resistir, porque nosotros somos las bases de esa nueva humanidad que está naciendo como esta crisálida. En medio de esta crisis están haciendo algo hermoso. Y ese es nuestro norte, no nos podemos distraer. El mal no Mm. nos puede llevar para otro lado. Miremos hacia adelante porque podemos hacerlo. Por eso yo creo que es posible, ¿sí?
Así es, y me encantó conversar contigo. Creo que este video, cada una de las personas que lo escuchan, tienen que compartirlo, porque eso también es parte de la misión. Saber que lo que nos está ayudando a nosotros, ha ayudado a otros, puede ayudar a muchísimos más. Así es que a compartir este video. Gracias, 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 María Elena, de todo corazón por acompañarnos y gracias también a todos ustedes, los que nos están viendo, por estar una vez más con nosotros en Encuentro de Miércoles en New York. Y nos encontramos el próximo miércoles con otro invitado especial, el doctor Martín Cano, con su tema Hackea tu biología. Interesante, ¿verdad? Y el Claro. siguiente miércoles, 2 de septiembre, Emilio Carrillo con espiritualidad. Así es que seguimos hablando e informando sobre este tema tan, tan importante. Creo que eso, la espiritualidad, nos hemos acostumbrado a ponerla fuera, en algún lugar, en lugar de buscarla y sentirla dentro. Muchísimas gracias, María Elena. Ha sido un honor tenerte por aquí. Muchísimas gracias, Luz Mariela, también a Eugenia, a Alicia y a todas las personas que van a ver este video. Un abrazo muy, muy grande. Muchísimas Nos gracias. vemos. Buenas noches.